45 cotizaciones. Y si consiguen un empleo dentro de 2 años, habrán pasado 2 años sin cotizar y los fondos no le crecen. Entonces van a tener o cero pensión, van a tener que retirar su dinero, o van a tener una pensión peor de lo que sale. Y al presidente eso no le importa. El único plan que conocemos en este país es el plan de promoción de la figura del presidente de la República y el plan de difamación de la oposición, de todo el que haga una crítica, porque estamos frente a un gobierno que le dice a los magistrados de la Corte Suprema que ellos quieren que se muera la gente, que le dice cualquier cosa a los diputados y a las diputadas, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ataca a todos los sectores, no quiere hablar con nadie, al colegio médico, a los especialistas. Y generalmente cuando habla atiza el odio y difama. Pero la curva de casos sigue creciendo. Ya superamos los 16.000 casos. En Nicaragua no llegan a 4.000. Y los muertos que están reconociendo son más de 430. Pero se sabe que son mucho más. Se sabe que tienen un registro paralelo. Entonces, sigue la crisis de salud. Se profundiza la crisis económica. El gobierno tampoco quiere aprobar el fideicomiso para la ayuda con 600 millones de dólares de la deuda que le aprobaron, ayuda para la micro, pequeña y mediana empresa, que lo aprobó la Asamblea Legislativa. Un monto que lo va a manejar una parte Bandesal, el Banco del Estado, para darle crédito a esas empresas y para pagarle planilla y para darle otro tipo de apoyo. No acaba de sancionar el decreto aprobado por la Asamblea. Posterga la reactivación y posterga el decreto. ¿Y para qué fueron los 2.000 millones que pidió? Y ya tiene los 600 y le dicen inviértalo aquí y no lo aprueba. Entonces está golpeando la economía, no solo la pandemia. Y también un gobierno en descomposición y con una crisis institucional. Le ha renunciado en un año 10 altos funcionarios, entre ministros, entre renuncia y despido. En el caso, por ejemplo, de la ministra de Salud, la despidió 2 veces. La despidió como ministra. En el marco de la pandemia la nombró en el CONNA, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, y cuando se dio cuenta que había violado los reglamentos de contratación, a las horas la volvió y la despidió. También despidió al del Banco Central, le pidió la renuncia. Y otros le renunciaron, viceministro de Vivienda, viceministro de Transporte, el que estaba en el ACEL, directores de hospitales, le acaba de renunciar el ministro de Hacienda. Una figura clave en el gabinete. Esos son indicios de un gobierno descompuesto, sin plan, sin rumbo, no controla la pandemia, toma decisiones que golpean la crisis económica, que agudizan la crisis, y un gabinete mediocre y con un personal ya inestable y con la renuncia de altos funcionarios. También se han muerto ya casi 100 médicos, enfermeras, personal auxiliar de salud, lo que implica un daño al sistema de salud, sobre todo al sistema hospitalario, porque hay una demanda mayor de atención por el COVID-19 y por las enfermedades en general, y están muriendo especialistas, se están enfermando, mueren también la policía que están expuestos. El gobierno no le dio los protocolos en el momento adecuado y no le ha dado el equipo médico y los insumos para hacer un trabajo efectivo sin que sea afectado con el COVID-19. Entonces, son muchos casos ahí. Y también una muestra de la descomposición de este gobierno tiene que ver con la protesta que ya se están dando en el país. El presidente Bukele quiere que la gente siga confinada en su casa para que no proteste. Pero ya salieron los veteranos de guerra a protestar, han hecho 2 marchas, porque tienen 3 meses que no le pagan la pensión. El programa de pensión para los veteranos se inició en el gobierno del FMLN y se amplió en los gobiernos del FMLN. Ese programa no existía cuando aquí gobernaba Arena. La pensión para veteranos, eso hay que remacharlo. No es un programa de este gobierno, viene del gobierno anterior. Está en el presupuesto el monto de la pensión. Y el ministro de Hacienda, el que renunció, antes de irse hace 4 días, dijo que no había dinero para pagar esa pensión, que no había dinero. Al gobierno le han aprobado mucho endeudamiento para eso, pero el fondo de pensión
Basta con una reorientación del presupuesto para conseguir ese dinero. Les voy a dar un dato a quienes nos escuchan. El gasto de propaganda de la presidencia de la República son 22 millones de dólares. El gasto de propaganda solo de la presidencia, no estoy hablando de la propaganda de los ministerios, que también hacen propaganda y tienen dinero para propaganda y publicidad, y las instituciones públicas autónomas, solo la oficina de gobierno, 22 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio del Trabajo, de todo el Ministerio del Trabajo, son 18 millones. Y el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente anda por 12 millones. Hay más dinero para publicidad que para el Ministerio del Trabajo. Así se aprobó ese presupuesto, con los votos de la derecha. El FMLN no votó por ese presupuesto. Y ahora dicen que no hay dinero para los veteranos. ¿Por qué no le reducen el gasto de propaganda de 22 a 11 millones? Con eso se resuelve el pago de pensión en lo que queda de año. Con eso, nada más es solicitarlo a la Asamblea y que se reorienten los fondos. No hay interés de pagar las pensiones. Están jugando con los veteranos. Y el año pasado no le permitieron que se iniciara el instituto, que se iba a iniciar este año, y tenemos este problema de la pandemia. Bien, ahí hay una protesta ya que está en la calle. Otro malestar está en el personal de salud, que ha estado haciendo ya ruedas de prensa, declaraciones, movilizaciones por la cantidad de muertos y la falta de protección. Ahí se está gestando otro problema. La Universidad de El Salvador le deben 12.9 millones de dólares, casi 13. No se lo han dado y ya se va a iniciar el año escolar. No sabemos si lo van a postergar o no, pero pronto debería iniciarse. Está en riesgo el año lectivo, el año académico. El rector le ha pedido ese dinero. ¿Por qué no le dan el dinero a la Universidad de El Salvador? Ahora resulta, ese es un tercer problema ya de malestar que viene ahí. El otro es que dejaron que se terminara una ley que hay que aprobarla todos los años, que para el fondo, para la ley del tributo para el COTRAN, o sea, para subsidiar el transporte, que sale de 10 centavos que se le cobran a los galones de combustible. Con eso se financia, se subsidia el transporte público, le dan a los buses grandes $800 de subsidio y a los pequeños le dan 400. Eso viene desde hace mucho tiempo. Pues al no aprobarse la ley, no la presentaron para que se prorrogara. Ya no pueden cobrar los 10 centavos del combustible. Y eso no quiere decir que vaya a bajar el precio, porque el precio baja es cuando bajan los precios del petróleo. Al no cobrar eso, va a ser difícil dar el subsidio al transporte. ¿Qué van a hacer los transportistas? Van a subir la tarifa, porque los empresarios de buses no van a tener pérdida. Ellos se lo van a trasladar a la tarifa desde que abran. Ahorita no están funcionando, pero ahí está en el inicio de un nuevo conflicto, porque aquí se mueve 1,5 millones de personas por buses, y si se encarecen va a haber protestas. Y ese subsidio no son más que 38 o 40 millones de dólares. Digo yo, no son más, porque si el gasto de propaganda son 22 millones, un gasto que no sirve para nada, más que para que Bukele esté enredando a la gente, mintiendo, difamando, porque para eso ese dinero, deberían quitarle todo ese dinero y que se dedique a hacer Twitter. Solo con eso se financia la mitad del subsidio al transporte, aparte de todos los gastos de propaganda que hay en el Estado, para mencionar solo algunos rubros. Pero además le han aprobado deuda por 3.046 millones de dólares, porque hay 46 millones de un préstamo de Japón, aparte de los 2.000 millones que le aprobaron y los otros 1.000 que le aprobaron. Es un gobierno que tiene dinero. Mañana le van a aprobar 250 millones de préstamo, la Asamblea Legislativa, pero es parte del endeudamiento que le aprobaron que consiguiera. O sea, le dijeron, endeúdese por 3.000, y ahí ya él ha presentado de dónde sacarlo. Ya le aprobaron 1.000 de bono, o mejor dicho, vendió bono por 1.000, le aprobaron 389 de un préstamo del Fondo Monetario, y mañana le van a aprobar otros 250. Dinero tiene. Aparte de que consiguió dinero vendiendo letes. O sea, estamos en un gobierno que tiene recursos y no quiere darle dinero a la universidad, no quiere garantizar el subsidio del transporte, no da la pensión de los veteranos y no apoya como debe ser al personal de salud.
Aquí están muriendo médicos especialistas con muchos años de experiencia y eso degrada el sistema en un marco de crecimiento de la demanda. Y obviamente un gobierno que no pide ayuda externa, ¿verdad? Porque también ese es otro mecanismo para enfrentar los problemas. La cooperación de los países que tienen más avance en determinadas áreas, como Cuba, como Rusia, como China, no. Entonces, esta es más o menos la coyuntura que tenemos en el país. En ese marco incluso se hicieron las elecciones internas de Nuevas Ideas, hubo un tremendo fraude. Hicieron fraude a muchísima gente que cuando iban a votar ya habían votado. Hay un malestar en mucha gente que creyó en ese partido, incluyendo gente que vive en Estados Unidos, en otros países, y ya se está hablando de la posibilidad de que surja un movimiento de descontento con esto y monten un proyecto político. Bien, hay un gobierno caótico con estos signos de descomposición, malestar social, y su partido, que es Nuevas Ideas, su principal partido, en una crisis interna. Ese más o menos el escenario que tenemos, político, social, digamos, económico, en el país. Pero Bukele sigue en su política de difamación y en su propaganda, en su plan de vender la imagen del presidente de la República. Esa es la síntesis que yo quería plantearle a ustedes de más o menos cómo estamos viendo la situación en este momento en el país. Se me quedaba un elemento, que es que la Asamblea aprobó la interpelación del ministro de Defensa. Eso es muy importante. Creo que es el 27 de agosto. Va a tener que ir a rendir cuenta a la Asamblea del golpe de Estado del 9 de febrero. Ya fue aprobado por la Asamblea y luego va a venir el de seguridad y ojalá que llegue al presidente de la República, porque aquí no hay que olvidar que el presidente Nayib Bukele dio un golpe de Estado parlamentario el 9 de febrero. Eso no hay que olvidarlo nunca. Eso está reconocido jurídicamente, incluso a nivel internacional. Y el que viola la ley debe pagar. Entonces, llegó la pandemia, eso fue en enero, en febrero, y llegó la pandemia y las cosas se han quedado medio pendientes por esta emergencia. Pero eso está ahí. Entonces, se ha vuelto a reabrir ese tema, que me parece un elemento muy importante que también puede golpear fuertemente al gobierno. Perfecto, Francisco. Sí, aquí hay una situación también en este tema de la descomposición, y ya lo abordábamos hace unos minutos atrás. El hecho de que la embajada de los Estados Unidos, cuando Neto Mason tomó posesión de la alcaldía, juntó a los dos, a Bukele y a Neto Mason, en una ceremonia de una gran gala allí enfrente al Palacio Nacional. Tomando las palabras de un compañero que acabamos de entrevistar, dice que son las dos derechas, pero en este tema que has traído de la descomposición, donde el ministro de Trabajo no creo que esté actuando él solo, sino que también Bukele le habrá dado luz verde para que emplace y acuse a Neto Mason. Esta unificación que hizo la embajada ha entrado en una total descomposición. ¿Cuál sería tu interpretación de estas acusaciones que hace el ministro de Trabajo al alcalde Neto Mason? Bueno, ahí hay una competencia por la alcaldía de San Salvador. El ministro Mason ha estado haciendo de aliado de Bukele en todo este año. Él ha sido un aliado del presidente de la República y se ha separado bastante de su partido, que es Arena. Eso está totalmente documentado. Cada vez que habla, aparece como un alcalde oficial, un alcalde de partido de gobierno, y atacando a su partido. Ha estado jugando a eso. Un comportamiento un poco extraño, a no ser que él esté procurando que Arena lo despida, lo expulse, porque si Arena lo expulsa a Mason,
entonces él puede ser candidato a alcalde de Nuevas Ideas o puede ser candidato a alcalde de Gana. No se puede ir.